Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 162. Estamos en Primera de Samuel, vamos a considerar el capítulo 31, que es el último, y después los primeros dos capítulos de Segunda de Samuel. El último capítulo de Primera de Samuel contiene la historia de la muerte de Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos. La historia comienza con los hijos de Israel huyendo delante de los filisteos y cayendo muertos en el monte de Gilboa. El segundo verso indica que tres hijos de Saúl murieron en la batalla: Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Mientras tanto, Saúl también huía, pero estaba acechado por los arqueros de los filisteos. Aunque el detalle no se encuentra especificado en este relato, Primera de Crónicas 10 indica que Saúl fue herido por los arqueros, indicando que cuando Primera de Samuel dice que fue alcanzado por los arqueros, está indicando que fuera herido por saeta. Al verse herido y sin oportunidad de escapar, Saúl le pide a su escudero que lo matase antes de que llegaran a él los filisteos. Sin embargo, su escudero no quería y Saúl termina tomando su espada y cayendo sobre ella para quitarse su propia vida. Al ver a Saúl muerto, el escudero hace lo mismo y perece con él. Al siguiente día, mientras que los filisteos buscaban los despojos de la batalla, hallaron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte. Los decapitaron y los colgaron sobre el muro de Bet-san. Como acostumbrado en las batallas, tomaron sus armas y los llevaron al templo de su dios, en este caso Astarot. Noten los últimos tres versos. Los habitantes de Jabes de Galaad escucharon lo que había sucedido con los cuerpos de Saúl y sus hijos. Deben recordar a Jabes de Galaad del principio del reinado de Saúl. Jabes de Galaad quedaba al otro lado del Jordán y fueron acechados por Naas de los amonitas al principio del reinado de Saúl. Sin saber si alguien respondería por ellos, enviaron mensajeros a Saúl. Puedes volver a la historia en Primera de Samuel capítulo 11, donde leímos que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl y juntó el pueblo de Israel para defender y librar a Jabes de Galaad. Ahora, en la deshonra de su muerte, los habitantes de Galaad viajan toda la noche hacia Bet-san para para bajar los cuerpos de Saúl y sus hijos para darles sepultura. Noten en el verso 12 que todos eran hombres valientes, ya que acercarse al muro de Bet-san para tomar los cuerpos pudiera resultar en otra batalla. Sin embargo, logran tomar los cuerpos y se los llevan a Jabes, donde son quemados. Sus huesos luego son sepultados junto a un árbol en Jabes. Noten que ayunaron 7 días por la muerte de Saúl. Segunda de Samuel comienza con el aviso de la muerte de Saúl y Jonatán a David y una historia confusa. Un mensajero del campamento de Saúl llega a donde David en Ziklag 3 días luego de su batalla contra los amalecitas, quienes quemaron a Ziklag y llevaron cautivos los habitantes. Este mensajero dice venir del campamento de Saúl y su historia es de interés a David. El joven dice haber estado en la batalla contra los filisteos cuando, llegando al monte Gilboa, se encontró con Saúl recostado de su lanza. Este sería un detalle totalmente posible, ya que Saúl era diestro con su lanza y dependía de ella en la batalla. En la versión de este joven, los carros de los filisteos se acercaban a Saúl cuando éste lo miró y lo llamó a que se acercara a él. Noten en el verso 8 que el joven dice haberse identificado como amalecita. Aquí es donde se ve la mentira de este hombre. Recuerden en el previo capítulo las palabras de Saúl a su escudero diciendo que no quería morir a manos de los incircuncisos, una referencia a los filisteos particularmente, pero generalmente a todo gentil. Saúl no hubiese pedido morir a manos de un amalecita, siendo que los amalecitas también eran incircuncisos y enemigos de Israel. David aparentemente conocía esto de Saúl, siendo que David había sido escudero de Saúl por un tiempo. Aunque la amalecita sí tenía la corona y la argolla de Saúl, pero estos fueron tomados este, luego de la muerte de Saúl, como descrito en el capítulo 31 de Primera de Samuel. En el capítulo 4 leeremos otra historia similar, en la cual David hace referencia a este joven amalecita como habiendo buscado el favor de David en anunciar que fue responsable por la muerte de Saúl. En vez de honra y estima, David lo tiene ejecutado. Aunque David parece haber sabido que estuvo mintiendo, condena al hombre por sus propias palabras. El capítulo termina con un lamento de David por Saúl y Jonatán.
Deben notar que a pesar de sus diferencias con Saúl y las veces en que Saúl intentó contra David, David aún estimaba a Saúl como el ungido de Jehová, y su cántico de lamento estima altamente a Saúl y a Jonatán. Noten en el verso 23 la referencia a Saúl y David como inseparables en su vida, también en su muerte. Aunque Jonatán estuvo al tanto de los problemas de su padre y la unción de David como el próximo rey de Israel, Jonatán tenía un amor desinteresado por David y solo anhelaba ver el cumplimiento del propósito de Dios en su vida y hasta servir en su reino. Sin embargo, su relación a Saúl era tal que no lo abandonó y siguió con él hasta la batalla, posiblemente sabiendo que sería su fin. Noten en el verso 26 la referencia de David al amor de Jonatán. Algunos han intentado trastornar el significado de estas palabras, pero debe quedar claro que David solo se refiere a la hermandad y amistad profunda cual tenían los dos. El cántico de lamento termina de semejante manera como comenzó, con la frase "como han caído los valientes". El capítulo 2 comienza con el regreso de David a Judá. Luego de la muerte de Saúl, David consulta a Jehová preguntando si debiera subir de regreso a Judá. El Señor le indica que debe subir a Hebrón. Acordarán que Hebrón era una de las ciudades de Caleb y también fue entregada a los levitas. Al subir a Hebrón, los varones de la ciudad lo ungen como su rey. Esta fue la segunda unción de David como rey en Israel. Le es dado aviso a David sobre las acciones de los habitantes de Jabes de Galaad, y David envía mensajeros benevolentes a donde Jabes para agradecerle sus acciones y ofrecerle su apoyo como rey de Judá en Hebrón. De inmediato se nos menciona en el verso 8 que Abner, el tío de Saúl, pensado haber sido actualmente su primo, ya que la palabra para tío y primo es igual, y general de su ejército, nombró a Isboset, hijo de Saúl, como el próximo rey de Israel. Noten en el verso 9 que era proclamado rey de Galaad, en donde quedaba Jabes, junto con todo Israel. Sin embargo, el verso 10 indica que los de Judá seguían a David. Noten que Isboset es mencionado como habiendo reinado 2 años en el verso 10, pero que David es mencionado como habiendo reinado en Hebrón por 7 años y 6 meses en el verso 11. Estas dos historias sobrepasan uno al otro. El resto del capítulo relata el comienzo de una guerra entre la casa de David y la casa de Saúl, de semejante manera en la cual Abner era pariente de Saúl, Joab es pariente de David, siendo su sobrino. En un encuentro entre Joab y Abner, los dos acuerdan en dejar a 12 de los soldados más jóvenes pelear entre sí. Los del ejército de David salen victoriosos y todo el ejército de David corre tras el ejército de Abner. Aunque la batalla es feroz, la historia contenida en este capítulo se centra sobre el hermano de Joab, Asael, en su persecución de Abner. Asael era conocido por su ligereza y persiguió a Abner, probablemente pensando que tomaría la dicha de vencerlo o al menos de sojuzgarlo. Noten en los versos 21 y 22 las palabras de Abner a Asael diciéndole que matara a otros de sus hombres cercanos a él y tomara los despojos. 2 veces Abner le dice esto a Asael, pero Asael insiste en perseguir a Abner. Semejante a Saúl, Abner era diestro con lanza y cargaba su lanza mientras Asael lo perseguía. Sabiendo que no podría escapar de la ligereza de Asael, levanta su lanza hacia atrás, deteniéndose repentinamente y traspasando a Asael por las costillas hasta la espalda. Aunque Joab y su hermano Abisai persiguen a Abner hasta Guía, los hombres de Benjamín se unen a Abner para defenderlo. Abner aprovecha y le da palabras a Joab indicando que desea evitar una guerra civil en Israel. Por lo tal, Joab y sus hombres regresan a Hebrón sepultando a Asael. Noten la cantidad de muertos en el verso 31, 19 de los de David, 360 de los de Abner. Noten que Asael es sepultado en Belén, de donde era su padre y de donde era David. Esta historia es una sombra de eventos futuros en la historia de David y luego leeremos acerca de la venganza de Joab y Abisai. Este ha sido el último capítulo de Primera de Samuel y los primeros 2 capítulos de Segunda de Samuel. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.